como también 0 grados. No. Ahí Más 30, más 60, más 100, más 90, más 50, más 50, más 180. Ah, sí, no. Es para evitar confusión, o sea, teóricamente le podrías poner 0. Sí. Pero no. ¿Ya estuvo, chicos? Eran 6 líneas, chicos. Ahora esto lo tienen que repasar en su casa porque cuando ustedes tengan un electrocardiograma no van a tener sus ejes ahí pintados. Ya digamos que todo esto lo tienen que ubicar en su mente. A ver, los que falten, ahorita dejen lo que están haciendo, cuando empecemos el ejercicio ya lo acaban. ¿Sale? Por eso que todos están aquí. Todos acá, por favor. Esta imagen que representa es lo mismo que acabamos de decir. El amarillo es como cómo se va despolarizando las diferentes partes del corazón. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se parecen las aurículas? Sale el nodo sinusal, el nodo AB, y aquí como está esa flechita, es el vector de despolarización de las aurículas, que se representa en el electrocardiograma como en onda P. ¿Okay? ¿Qué onda con este? Primer vector de despolarización del septo, por ahí. Hacia allá. ¿Sale? Luego, ¿qué se despolariza? Las paredes de los vínculos, y por último, ¿qué onda? Por último se polariza, aquí está establecido, ¿se dan cuenta? Son las últimas que puedes hacer. Porque nada, es un dibujito de lo mismo que acabamos de decir. Ahora, para darle nombre a esto, ustedes saben que esto que tenemos aquí es el complejo QRS. Se le conoce como complejo QRS, bueno, porque representa la despolarización de los ventrículos. Pero no todos son QRS. ¿Por qué? Podemos tener complejos QRS de diferente morfología. ¿Vale? ¿Cómo le vamos a llamar a esas ondas? ¿A qué le llamamos una onda Q? La primera despolarización del septo. No, la primera despolarización del septo le llamamos primer vector o vector del septo. ¿A qué le llamamos onda Q? Es la primera onda negativa que aparece, pero que tiene que ir antes de una positiva. ¿Vale? A esto le vamos a llamar onda Q. La primera onda negativa, pero que tiene que ir antes de una positiva. ¿Esta será onda Q? ¿Es la primera negativa antes de una positiva? Sí. ¿Esto tiene onda Q? ¿Cuál es la primera onda negativa? Esta, pero va antes de una positiva, entonces no es Q. ¿Esta es negativa y va antes de una positiva? Sí. Esta es la primera onda, pero no es negativa, entonces esta no es Q. ¿Esta será Q? No, porque sí es negativa, pero no va antes de una positiva. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Okay. ¿A qué llamamos una onda R? La primera, positiva. Así. No importa si va antes o después de lo que sea. ¿Esta es la primera positiva? 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 ¿A qué le vamos a llamar una onda S? Una negativa, no importa si es la primera o la segunda, pero va después
una positiva, una R, ¿sale? ¿Esta es una negativa después de la R? Sí. ¿Esta es negativa después de la R? Sí. Aquí no hay negativa después de la R, aquí hay negativa después de la R. ¿Sí? ¿Aquí negativa después de la R? No, no hay negativa después de la R. Porque no hay. Porque no hay R. ¿Aquí hay negativa después de la R? ¿Aquí hay negativa después de la R? Sí. ¿Vale? ¿Se fijan? En la tabla R, o sea, la R es las dos. Ah, pero es ahorita las que nos faltan. Es que nos faltan las ondas, pero fijan, ya casi todas tienen nombre, ¿no? Las ondas Q, la primera negativa antes de una positiva. La onda R, la primera positiva. La onda S, la negativa después de la R. Y a las otras entonces, ¿cómo? Esta no cumple ninguna condición. No es ni Q porque no va antes de una positiva, y no es ni S porque no va después de una R. Entonces, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo sería negativa la que estaba? Como la R está así y el piquito es No, porque no es negativa de esta, de la onda iseléctrica, de la línea eléctrica. Tiene que estar de la línea eléctrica. ¿Sale? Como no es ni Q ni S, llamamos pues S. ¿Esta es R? Sí. No, porque no. No, porque no es la primera positiva. Exacto. No le vamos a R prima. ¿Esta es R? No, porque no es la primera. No es la primera. Así es como le vamos a llamar a los complejos QRS. O sea, todos son QRS porque representan la despoblación de los grupos, pero ya específicamente no todos se llaman así. Entonces será RS, este será RS, R', QR, QS. Es una segunda. ¿Ok? Ahí no hay falla, ¿no? Igual, si tenemos dos negativas, ¿cómo será? Después de la R, una S puede que haya una S', ¿no? Pero eso ya. ¿Dudas de cómo se nombran las ondas del complejo QRS? ¿No? ¿Seguros? ¿Vale? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Ya tienen todos trazados esa cosa? ¿Se alcanzan a ver todos? ¿Alguien no alcanza a ver? Píntame con una flecha el eje eléctrico de este. De preferencia con lápiz para que estás jugando. El eje eléctrico de ese corazón. Ahorita les voy a dejar que lo piensen y así, pero técnicamente lo tienen que sacar automáticamente, ¿no? En 5 segundos. No me van a pintar 3 flechas, no me importan ahorita los 3 vectores, al resultante de los 3. Como el segundo vector es el más grandote, ¿cuál van a tomar de referencia? El segundo vector. No importa si se pinta como una R, como una Q, como una S, es el segundo vector. ¿Ya estuvo? Bien. La onda P y la onda es más grande. Lo pueden aproximar mucho, ¿eh? Se lo pueden aproximar mucho. Bueno, a ver, vamos a ver que acaben todos. ¿Ya acabaron todos? ¿Ya pusieron la flecha? ¿Cuál es el razonamiento que tiene que seguir? ¿Cuál es la más grande? ¿Es positiva o negativa? Positiva. Entonces así, ¿no? Apunta hacia acá, coincide mucho. Podríamos pintarlo bien así y estaría muy aproximado. ¿Cómo lo aproximo todavía más? Pues a cuál se acerca más
Si a ABR o a ABF. En ABF tiene que ser positivo, ¿no? En ABR. ¿Pero cuál es más grande? Ya lo aproximé mucho, ¿no? Esto no es exacto, no es exacto. O sea, no tiene caso decir. Está por ahí de 63.7 grados, ¿no? O sea, eso no tiene chiste. ¿Sí están de acuerdo en el razonamiento que seguimos? Sí. Sí, viste por qué estaba. Dos. Sí, segundo ejemplo. Entonces el 1 nos quedó donde ahí, ¿no? ¿Ya estuvo? Más o menos ¿qué grado es? ¿De dónde está? ¿Como a 100? ¿Entre cuál? ¿Entre 100? ¿En 100? Entre 90 y 120. ¿Por aquí entonces? ¿Así? ¿Así? Sí, entonces será entre 120 y 150, ¿no? Ustedes quieren decir 136.5. Está correcto, ¿no? Es una aproximación. ¿Sí, seguro? Tercer ejemplo. ¿Dónde está, chicos? 0 y menos 30 grados. ¿Menos 30? ¿Se acuerdan que puede decir más 330 o puede decir menos 30, no? Da lo mismo, ¿eh? Ahí, si lo pongo ahí, está aproximado. Ah, no, entre 0 y 30. ¿Por acá? ¿Sí, seguro? ¿Todos están de acuerdo? Es entre A, B, es entre A, B, Yo digo que es más grande. Bueno, ¿están de acuerdo que está por aquí, no? Sí. Pero sí, todos sí están de acuerdo que está por aquí. Entonces, ahora, la pregunta es esta. ¿Cuál es lo normal del eje eléctrico cardíaco? Fíjense, ¿qué razonamiento seguimos? ¿Cuál ventrículo tiene que estar más grueso? El izquierdo. Entonces, ¿tiene que estar cargado? ¿Sale? ¿Qué tan cargado a la izquierda? ¿Están de acuerdo que va a depender? Va a variar mucho de persona a persona. Entonces, decir que si está un poco movido no ya es normal, no tiene chiste. ¿Qué vamos a tomar? Lo normal es de 0 a 90. ¿Sale?
Ese es lo normal del eje eléctrico. Ahora, fíjense chicos, me saco un electro, vámonos. ¿Ya todos anotaron que era 0.90? Ok, a ver chicos acá. ¿Ya están todos acá? Me saco un electro, calculo mi eje eléctrico y me sale más 30. A octavo le hacemos un electro, sacamos un eléctrico y sale más 60. Aquí que le sacamos un electro, el eje eléctrico da. ¿Cuál está más normal? Los tres están normales. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Habrá alguna diferencia importante entre que el mío está aquí y el de Kike está acá? Dependiendo de la edad de No, Porque sigue dentro de lo no, normal. no hay ninguna diferencia. De hecho, creo que es lo primero que les debería empezar a enseñar en sus clases de estadística. Dentro de un rango de normalidad, no hay diferencia entre uno, siempre y cuando estén dentro de ese mismo rango. O sea, si yo me tomo ahorita unos niveles de glucosa plasmáticos y salen en 70, y luego le tomamos unos aquí que salen 80, ¿cuál está más bajo que otro? O sea, en valores absolutos el mío está más bajo, ¿no? Pero ¿uno está más normal que otro? No, es como si no hubiera diferencia, es exactamente lo mismo. ¿Sabes? Por ejemplo, si dicen, es que yo tengo un IQ de 105 y otro, tengo un IQ de 106, ¿te gano? No, es exactamente el mismo IQ. ¿Así están de acuerdo en eso? No hay diferencia, exactamente aquí. Dentro de este rango no hay diferencia, los dos, todos son normales. Ojo aquí y un paréntesis grandote. Si yo me saco un electro y mi eje eléctrico sale aquí, 3 meses después ya está acá, ahí sí es otra cosa. Ya estoy comparando conmigo mismo. Se dan cuenta que ya es una cosa diferente. Pero bueno, vamos a suponer que no estamos haciendo seguimiento de nada, nada más estamos agarrando, nos hacemos un electro todos nosotros y nos calculamos el eje eléctrico. Estamos de acuerdo que no hay diferencia siempre y cuando caiga aquí. Entonces, la pregunta es esta: si a ti te llega un paciente a tu consultorio con un electro, ¿tendrá casos calcularle exactamente o aproximarlo mucho? Ya vimos cómo se puede hacer. Ahí tienen que tener muy en mente la lógica para sacarlo. Sí, o sea, sí lo tienen que aproximar lo más que se pueda. Pero luego hay unos electros, no sé si el de laboratorio esté así, que ya son automáticos, y que dice el eje eléctrico de este paciente está de 65.7 grados. ¿Tendrá caso eso? Depende. ¿Se dan cuenta que no, ya está de más ese dato? Lo único que te importa a ti que es Que esté dentro de que esté normal. ¿Sí están de acuerdo con eso? Claro que este dato te sirve, pero si le tomas electros después, ya se modifica de manera importante. Si puedes decir, bueno, si se movió, algo está pasando. Pero te llega de primera vez y te da este dato está de más. Lo único que te importa que es saber que esté aquí. Vale, entonces vamos a sacar la conclusión más importante del eje eléctrico. ¿Cómo saber así en un milisegundo? Ya vimos que en pocos segundos pueden saber aproximarlo mucho, ¿no? Pero ¿cómo sabemos así, nada más de verlo, si está normal o no? Pues de emocional. Si lo normal es que entre aquí, todos los que están aquí, ¿cómo van a salir de uno? Pues sí. Todos los ejes que caigan aquí, ¿cómo salen de uno? Positivo. Todos los ejes que caigan aquí, ¿cómo salen de ABF? ¿Qué conclusión sacamos entonces? Si está positivo en D1 y está positivo en ABF, es normal, porque está aquí, no importa dónde, pero está aquí. ¿Vale? ¿Esto es normal? Sí. No, en ABS está negativo. ¿Esto es normal? No, no es normal. Porque es positivo en D1, pero es más negativo en ABF. ¿Sí se dan cuenta? Está por acá, pues es este, ¿no? No es normal. ¿Este es normal? Sí, es normal. ¿Positivo en D1, positivo en ABF? Sí. ¿Es normal? Sí.
Este es normal. Ojo aquí, con respecto al eje eléctrico. No, no es normal. ¿D1 positivo? No, está mal. Sí. Sí, ABC, ABC negativo. No, entonces ya no es normal el eje eléctrico. ¿Este es normal? Sí, es normal. ¿Este? No, no, es negativo. No, no está bien. ABC negativo. ¿Este es normal? Sí. Sí, están de acuerdo en eso. Ahora, para yo empezar a usar la jerga que usan los que se dedican a esto, vamos a decir dos cosas. Si está aquí, o sea, si es positivo en D1 y en ABF, dijimos que es normal, ¿no? ¿Vale? Si sale por acá, como en este caso del ejemplo 3 que vimos, es normal así. ¿Qué hizo? ¿Se movió hacia dónde? Esto está bien raro porque es una circunferencia. Tenemos que decir en contra o en sentido de las dimensiones del reloj. ¿Vale? Pero vamos a suponer, digamos que está moviendo hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí se lo pueden imaginar? Si está acá y nos sale un eje eléctrico así, como este verde de acá, se movía hacia derecha. Hacia la derecha. Derecha suya. ¿Sí están de acuerdo en eso? No, derecha mío no, derecha del paciente, ¿no? Ah, sí. Sí, pues un poco de espaldas y ya se ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Ok. Cuando está hacia acá, como este, decimos que está cargado hacia la izquierda. O desviado, entonces, o sea, está desviado hacia la izquierda. Cuando está así, decimos que está desviado hacia la derecha. Ahora, ¿qué importancia tiene saber si está desviado hacia la izquierda o si está desviado hacia la derecha? Que también me va a hacer una pared. Sí, vimos que lo normal es así, porque el grosor del ventrículo izquierdo es mayor que el del derecho. ¿Qué pasaría si el ventrículo derecho está trabajando de más y se empieza a hipertrofiar? ¿Qué le pasaría a esto? Se carga hacia la derecha. Entonces, si tú encuentras una persona con el eje eléctrico desviado hacia la derecha, ¿qué te puede indicar? Tiene una hipertrofia. Que hay un crecimiento del ventrículo derecho. Si se carga más hacia la izquierda de lo que normalmente se carga, es un crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, el eje eléctrico, para eso es para lo que sirve principalmente, ¿vale? Para orientarte si hay una posible hipertrofia o crecimiento de los ventrículos. ¿Okay? Si está aquí es normal, si está cargado hacia la derecha, es posiblemente un crecimiento del ventrículo derecho. Si está cargado hacia la izquierda, posiblemente un crecimiento del ventrículo. Entonces, ahora sí, ya para ser más específico, no me digan nada más si es normal, no me digan si está cargado hacia un lado, si está desviado. Vamos a usar la palabra desviado, ¿no? Cargado sí, cargado. ¿Está desviado? ¿Esto es normal? Sí. ¿Sí es normal? Sí. ¿Este? Ese no es normal. Está desviado hacia la izquierda. Ahora, ¿cómo saben si está desviado, chicos? Por el valor. Ah, no, a la derecha. Es el mismo razonamiento. Si el D1 está positivo, pero no es normal, está acá. O sea, si D1 es positivo, ¿dónde puede estar? De este lado. Por eso vemos ABF. Si D1 es positivo y ABF negativo, ¿dónde está? En este cuadrante. Yo lo puedo manejar por cuadrantes porque el D1 nos sirve como X, el ABF nos sirve como Y. ¿Sale? Si los dos están positivos, está en este cuadrante. Si D1 está positivo y ABF negativo, está en este. Si D1 es negativo y ABF positivo, o sea, no se tiene que aprender como regla, nada más es así como un ejercicio. ¿No? Y entonces está cargado hacia la, está desviado hacia izquierda. ¿Todos están de acuerdo? Este. Ese es normal. Normal, ¿no? Sí. Positivo en D1, positivo en ABF. Sí. Este. Ese no es normal. Desviado a la derecha. Desviado a la derecha. Este. Es normal. Este. Es normal. A ver, aproxímame en grados este.
puede coincidir en dedos. ¿Cuál es más grande? ABR o ABF. ABF. Entonces coincide con dedos, pero está más cargado hacia acá. Está entre 60 y 80, 60 y 90, den un número. 70 y 5. Ya son unos sabios, ¿no? A ver, esto está normal, ¿no? Es normal con respecto al eje eléctrico. Izquierda, es posición de uno, está hacia el lado. Está a la derecha. ¿A la derecha? Sí. Eso no es normal. Hacia la izquierda. No, era hacia la derecha. A la derecha estaba. Es una exposición, entonces está hacia el lado. Ay, no, está desviado hacia la izquierda. A ver, ¿es positivo? No, es negativo. Entonces es normal. ¿De uno? No, es negativo. ¿Cuál es más grandota? El negativo, ¿no? Este está desviado a la derecha. ¿Sabes qué será? Ese es normal. QRS son estos. Este también es un QRS, pero es un QRS normal. Se conocen como extrasista. ¿Los recuerdan? Este. Está desviado a la izquierda. ¿Dudas? Ahora, yo llevé clave hace como 20 años, ¿no? ¿Te alcanzas a ver ahí? Ahora, ustedes pueden interpretar el electrocardiograma que ustedes quieran, siempre y cuando que lo interpreten bien, ¿no? Ahora, sí, ustedes quieren, ¿no? Esta solo es una recomendación, esta sí la pirateé. Esta se la pirateé ahora el profesor que me dio cardio cuando yo de cardio en la carrera se pida Mini, doctor Mini, no sé si lo conocen. Ahorita ya no está en el 1 de octubre, ahorita está ya trabajando aquí en el edificio de posgrado, en investigación, con otro domiciliario que se llama Ceballos. ¿Vale? Bueno, a un señor ya grande, muy alto, delgado, ya todo canoso, que tenga aquí el escudo de Poli y acá tenga el escudo de la Asociación de Cardiología, bueno, es el doctor Mini. ¿Vale? Esa sí la pirateé. Bueno, se la pirateé en primera porque esas clases estaban buenas y aparte porque en su momento, o sea, estamos hablando de hace 30 años, pues era así como uno de los más sabios de cardiología de México. O sea, fue el presidente de la Asociación de Cardiología de México en su momento, ¿no? Durante muchos años. Entonces, esto es una sugerencia de cómo ustedes pueden analizar el electrocardiograma. Ustedes lo pueden analizar como quieran. Pero están de acuerdo que si ustedes llevan un orden y si ese orden lo repiten una y otra vez en cada electrocardiograma, va a ser muy difícil que se les pase algo por alto. Entonces es una sugerencia. Si quieren se las envío después, ¿eh? Luego tomo fotos hago yo, ¿no?
Se las envío después para que sea mejor. ¿Qué es lo que tienen que hacer para interpretar adecuadamente un electrocardiograma? Primero, de esta columna es todo lo que tienen que buscar en el electrocardiograma. Son todos los datos que tienen que extraer ustedes del electrocardiograma, y una vez que extraen todos esos datos, ustedes van a dar lo que se conoce como un diagnóstico electrocardiográfico. Ojo aquí, no es un diagnóstico de la persona, es un diagnóstico electrocardiográfico. ¿Sí están de acuerdo en eso? O sea, cuando ustedes den alguno de estos 6 que tenemos aquí, simplemente es algo que aplica a ese electrocardiograma. Uniendo el diagnóstico electrocardiográfico, por ejemplo, con la ecocardiografía, con la exploración clínica, con interrogatorio, ahora sí ya dan otros tipos de diagnósticos. El único que va a tener con esto es el diagnóstico electrocardiográfico. Aquí no tenemos pacientes, tenemos el puro electrocardiograma. ¿Okay? Entonces, estos son los posibles diagnósticos a los que pueden llegar con el electrocardiograma. Si una persona tiene arritmia, si tiene un bloqueo, si tiene un crecimiento ya sea de aurículas o ventrículos, si tiene isquemia, lesión o necrosis, que se va a ver bien diferentes, ya sea la onda T, el segmento ST o ondas cuanos. ¿Okay? Ahora, para llegar a esos diagnósticos, ¿qué es lo que tiene que buscar primero el médico? Todo, ahí está ya. Todo esto de aquí. ¿Sale? Tienen que usar los dispositivos como ritmo, la frecuencia, y tienen que medir la duración y la amplitud de todo esto. ¿Vale? De la onda P tienen que medirle la amplitud en voltaje, según que las verticales de la Y es el voltaje. Y en el X, los cuadritos, X el tiempo. Entonces, ¿qué tienen que medirle? La onda P, la amplitud y voltaje. Al segmento PQ, la duración, no es una onda, no es un segmento, la duración. ¿Sale? Al QRS, el voltaje, la duración y lo que acabamos de ver, que es el eje, que se representa con esta cosita de aquí. ¿Sale? Esto es el eje de la P, y ya vimos cómo hacerlo, es la flechita que ustedes trazaron. El eje del QRS, ya vieron cómo trazarlo, y el de la P, digo el de la T, exactamente lo mismo. Exactamente, ya vamos a ver, ya es algo redundante, ¿no? Ya saben cómo hacerlo. Buscan la más grandota con cuál coincide positivo o negativo y ya. ¿Sí? Entonces ya tienen todo esto. ¿Vale? ¿Estas qué onda? Nada más tienen que medirlas. ¿Cómo las van a medir? Pues tomando como referencia el papel milimétrico. Si ustedes tienen un cuadrito, aquí está la escala con la que lo van a medir ustedes. ¿Has alcanzado la escala? Sí. Bueno, si no, de todas formas ya se les había dejado de tarea, ¿no? Está dividido en cuadritos, en cuadros y luego en cuadrotes. Así como el papel milimétrico que ustedes tienen ahí. Es algo muy similar. ¿Ok? El cuadrito, luego los cuadros que siguen, ¿de cuántos cuadritos son? ¿De 5? ¿Y luego los cuadrotes? No, son 10. ¿Son 10 cuadritos? 10 cuadritos. ¿Estás seguro? Bueno, no importa. Lo que nos importa aquí es la unidad más pequeña. El cuadrito en amplitud, ¿cuánto equivale a voltaje? 0.5 milivolts. ¿Sí? 10 cuadritos es un milivolt o un volt. Entonces uno de esos punto 1. ¿Vale? Y el tiempo. Ahora, aquí depende de qué. Ustedes pueden modificarle, creo que eso lo vieron en la práctica, pueden modificarle la velocidad en lo que se desplaza el papel. ¿Sale? ¿En qué circunstancias pueden modificar ustedes la velocidad? Si no se alcanza a ver bien una onda, o si están todas muy pegadas, lo que pueden hacer es que corra más rápido el papel para que la onda, si la onda normalmente sale así, ¿cómo te va a hacer que corra más rápido?
Te va a dar la misma onda, pero así. ¿Sí están de acuerdo en qué circunstancias puedes modificar tú la velocidad? Sí. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ok. Entonces, a la velocidad estándar, o sea, si no especificas ninguna otra cosa, ya estás dando por hecho que el voltaje, que el papel corre a 25 cuadritos por segundo o 25 milímetros por segundo, cada uno de un milímetro, ¿sale? Entonces 25 cuadritos por segundo. ¿Cuánto equivale cada cuadrito? 0.04 segundos o también 40 segundos. ¿Sí están de acuerdo? Eso no falla, no son puras reglas de tres. ¿Vale? Entonces, ¿cómo ustedes van a medir el voltaje de las ondas para sacar su diagnóstico radiográfico? Contando los cuadritos. Nada más cuántos cuadritos tiene de amplitud. ¿Cómo van a medir la duración de las ondas y de los segmentos? Contando igual los cuadritos que dura cada cosa. ¿Sí están de acuerdo en eso? Ahora, ya nada más para darle nombre, esto ya tienen que ver de ustedes, pero bueno. Nada más para darle nombre a esta cosa de aquí. ¿Vale? Vimos las ondas, ¿no? La onda P representa la despolarización de las aurículas. El cuerno S representa la despolarización de los ventrículos. La onda T representa la despolarización de los ventrículos. Aquí, ojo, cuando ustedes calculen el eje de la T, ¿sale? Van a hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Solo que ¿cuál es la diferencia? Nosotros hasta ahorita vimos que las ondas positivas se marcan cuando la despolarización apunta hacia el positivo. Las negativas se marcan cuando la despolarización apunte al negativo. En la repolarización, ¿qué onda? Es todo lo contrario. O sea, sí se da cuenta, nada más está cambiando la polaridad. Se va a marcar una onda T positiva cuando ¿qué? Cuando la repolarización, el sentido de la repolarización se aleje del positivo. Ya nada más lo contrario, ¿no? Ahí nada más ojo cuando lo calculen. Esto lo hacen en su casa, ya no lo vamos a ver aquí. Luego, ¿a qué le llamamos segmento y a qué le llamamos intervalo? Una onda simplemente es un cambio de esta línea roja que se conoce como línea isoeléctrica. ¿Vale? Esa línea roja que va en el cero se le conoce como línea isoeléctrica. Todos los cambios de voltaje de esa línea isoeléctrica se conocen como ondas. Onda P, QRS, onda T. ¿Vale? ¿A qué le llamamos segmento y a qué le llamamos intervalo? Los segmentos son las líneas isoeléctricas entre las ondas. ¿Vale? O sea, esta línea isoeléctrica entre la onda P y la Q, segmento PQ. Esta línea isoeléctrica entre la S y la T, segmento ST. ¿A qué le llamamos intervalo? A la suma de una onda con un segmento. O sea, si yo sumo el segmento PQ con la onda P, ahora ya es un intervalo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Simplemente es la suma de una onda con un segmento, un intervalo. El segmento PQ y la onda P, todo esto ya es un intervalo, ¿no? ¿Sale? La T, perdón, el QRS con el ST será otro intervalo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Bueno, entonces ustedes de tarea nada más investigan cuáles son cuáles. ¿Okay? Pero ya nada más, o sea, lo que tenemos que pensar es ¿a qué le llamamos segmento? ¿Y a qué le llamamos intervalo? ¿Qué nos falta entonces para sacar sus diagnósticos? De hecho, si se fijan, ahorita los hemos enfocado en estas de acá, pero todavía no sabemos ni qué onda con el ritmo, no sabemos qué onda con la frecuencia. ¿Vale? Vámonos primero aquí. ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Ahora, ¿cómo le calculas la frecuencia cardíaca a una persona? Lo puedes calcular de muchas maneras. Primera, lo puedes tomar el pulso. Ya ves cuántas pulsaciones tiene. Minuto, ¿no? Le puedes auscultar el corazón. ¿Ya ves cuántos primeros ruidos producen por minuto? ¿Vale? Pero en el electrocardiograma, ¿cómo le hacemos?
A lo mejor los que investigaron esto, se quedó de tarea, los que investigaron cómo calcular la frecuencia, sí se quedó de tarea, ¿no? Cómo calcular la frecuencia cardíaca en electros. Los que investigaron esto se encontraron con diferentes fórmulas. La fórmula es lo de menos, no tiene caso que se lo aprendan, ahorita vamos a ver por qué. Todas las fórmulas se basan en el siguiente fundamento. ¿Se acuerdan cuando vimos ciclo cardíaco? Vimos lo siguiente. Tienes una frecuencia de 60 latidos por minuto. ¿Cuánto dura cada ciclo cardíaco? ¿Se acuerdan que eso lo hicimos, no? Ajá. Un segundo. ¿Cuánto dura el ciclo cardíaco en una frecuencia de 60? Un segundo. En segundos. Un segundo, ¿no? 60 latidos en un minuto, 60 latidos en 60 segundos. ¿Cuánto dura el ciclo cardíaco? A una frecuencia cardíaca de 80. No lo van a sacar mentalmente. Perdimos su teléfono. Punto 75. ¿Puntos repetidos? Ajá. A ver si se recuerdan cómo lo hiciste. 60 entre 80. 60, Entre la frecuencia acá. frecuencia cardíaca de 90. ¿Cuánto dura cada ciclo cardíaco? Punto Punto 66. 66. Una frecuencia cardíaca de 120. Punto 5. ¿Vale? Todas las fórmulas que ustedes encuentren en sus libros se basan en esto. ¿En qué? Nosotros vimos la frecuencia cardíaca y calculamos cuánto dura el ciclo cardíaco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo lo contrario. Tú tienes la duración y ¿qué quieres calcular? La frecuencia acá. Y la fórmula la puedes hacer tan fácil o tan difícil como quieras. ¿Cuál será, siguiendo esta misma lógica, cómo la calculas? Pues yo digo, calcúlenme la frecuencia cardíaca de este. ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacen, chicos? Cuando vimos ciclo cardíaco les di la frecuencia cardíaca y ustedes tenían que ver la duración del ciclo cardíaco. Aquí yo que quiero conocer la frecuencia cardíaca. ¿Qué les estoy dando? La duración del ciclo cardíaco. ¿Cuánto dura el ciclo cardíaco de este? ¿Cómo pueden saber cuánto dura el ciclo cardíaco? Me acuerdo que leí que se cuenta de un complejo QRS al otro, pero tiene que coincidir con la línea. Bueno, a veces no coincide, pero no me acuerdo. Es un ciclo. Empieza donde termina donde empieza. ¿Qué abarca un ciclo? ¿El inicio de la P hasta qué? Hasta el inicio de la otra P. Del inicio de la T hasta el inicio de la otra T. Desde el Q hasta la otra Q. Duran lo mismo. ¿Sí están de acuerdo en eso? Pero para que se vea más fácil, para poderlo visualizar más fácilmente, ¿qué se agarra? Esta. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Esto qué es? Un ciclo completo. De aquí a acá es otro ciclo. ¿Cuánto dura este ciclo cardíaco? Ya saben cuánto dura un cuadrito, nada más tienen que contar los cuantos cuadritos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cuadritos. ¿Cuánto dura cada cuadrito? 0.5 segundos. .04. Ah, sí. .04 cada cuadrito, ¿no? Por 20. Punto 8. .8. Ajá. Mi ciclo cardíaco dura .8. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Es una regla de 3, chicos.
Sí. 60X. 1. Chicos, ¿cómo calculan la frecuencia cardíaca? ¿Cómo calculan la frecuencia cardíaca? 60 Entre la duración del ciclo. En la duración, ¿qué tienen que hacer? Los 60 entre. Sí, ¿vieron lo que hice? Sí. Sí. Se tiene que despejar la frecuencia. Cuando vimos ciclo cardíaco, ¿qué es lo que queríamos conocer? La duración del ciclo cardíaco. ¿Qué les daba yo? La frecuencia cardíaca. Ya hemos quedado 60 entre la frecuencia cardíaca. Sí. Este pasa a multiplicar, está dividiendo, pasa a multiplicar. Este está multiplicando, pasa. 75. ¿La frecuencia de este? ¿65? 75. Ahora, ¿alguien buscó una fórmula para calcular la frecuencia cardíaca? ¿Nadie buscó una fórmula para calcular la frecuencia cardíaca? ¿Qué fórmula podríamos sacar nosotros ya con esto, nuestra propia fórmula? Que la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es igual a 60 Entre el ciclo cardíaco. La duración del ciclo. por 0.04. Ahí tienes tu fórmula de frecuencia cardíaca. Todas las fórmulas que encuentren van a ser modificaciones de esto. ¿Sale? Si no me creen, busquen las fórmulas que encuentren y van a llegar a esto, ¿no? Ok, ahora. Informe de la frecuencia cardíaca dice. Si no alcanzan los cuartos, se pueden mostrar en los cuadrotes, son 5 por. 25, ponle que 2. ¿Cuántos cuadritos son? 26. Porque la Q no está exactamente en la primera línea. Ahí están los cuadrotes. 26. Ok, 26 al punto 04. Es 57. ¿57? ¿Sí, seguros? Sí. 1.04. No, 26.204. 1.04. 60 entre esos. 57.6. ¿Sí? ¿Tantos de acuerdo en eso? Sí. A ver, dicen. Como 34. 42. ¿Los cuadritos cómo les conté? Esto es así. 41. 42.
Tiene 34 de frecuencia cardíaca. No, el 46, mándate 46. ¿Cuántos cuadritos hay? 42 cuadritos. ¿Cuál es la frecuencia de este? Bueno, sí, o sea, igual que no varía si es 41 o es 42, ¿no? Ya es un aproximado, muy aproximado. 37 puntos. ¿Sí están todos de acuerdo cómo sacamos eso por la formulita esa? No tiene mayor chiste, no nada más aplicamos lo que ya sabíamos de cómo calcular la duración del ciclo cardíaco con la frecuencia cardíaca. Ahorita te está dando la duración del ciclo cardíaco, ¿cuál fue la frecuencia cardíaca? La del medio la hizo una más a la derecha. Bueno, ok. ¿Qué representa esto? El papel milimétrico, ¿no? Las líneas gruesas dividiendo de 5 en 5. Bueno, voy a pintar los puros QRS, ¿no? Imagínense que están las ondas P y las ondas. Recuérdenme la frecuencia cardíaca en este. 5 cuadritos, 5 por punto 04. 60 entre eso. 300. ¿300 le dijeron? Sí. Calcúlame la frecuencia cardíaca de este. 10 cuadritos por punto 04. 150. 150, ¿por qué? ¿Por qué es lo doble? No, porque Entonces si yo lo pongo aquí a triple sería entre 3, ¿sí? ¿Cuánto? 150. ¿30? 15 por punto 04, 60 entre eso. 100. 75. ¿60? Y ya si lo pongo de aquí hasta acá. ¿50? ¿Qué notan ahí? Tenemos nuestras referencias, ¿no? ¿Qué es lo único que se tiene que aprender? Se tiene que aprender con que se aprendan esas 6 cifras. Ya tienen su referencia. ¿Vale? De aquí a acá eran 300, ¿no? De acá a acá eran 150, de acá a acá eran 100, de acá es 75, de acá a 60, de acá a acá 50. ¿Vale? ¿Qué pasa si ahora su electro es así? La frecuencia está entre 300 y 150. Si el electro está así, la frecuencia está entre 75 y 100. Ya no me será cuestión de que lo aproxime. Ahora, diferencia entre que una persona tenga una frecuencia de 76 a que tenga una frecuencia de 80. No, sí se dan cuenta que no hay diferencia. Entonces, con que lo aproximen lo más que se pueda, ya con eso es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos? Siempre y cuando se encuentren entre estos rangos, si esto está más pegado, dijimos que si es mayor de 100 le llamamos taquicardia, si es menos de 60 le llamamos taquicardia. Calcúleme la frecuencia que de este. Aquí era como 36. Este casi cae en la línea, ¿no? Ajá. 300, 150, 100. 60, 50. Sí se da cuenta cómo se va calculando esto, ¿no? Entonces, nada más de ver igual el electro, ustedes ya pueden saber qué frecuencia cardíaca tiene, ¿no? ¿Cuál agarran? Pues agarran el R que caiga en la mera línea gruesa para que ahí lo agarren como base, como referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí cuál es. El ABR. Por ejemplo, fíjense, aquí está
Primero la línea gruesa, ¿no? 300. 175. Hasta 75, ¿no? A ver este. Por ejemplo, ¿qué es este, no? 300, 150, 100, 75, 60, 50, como 43. Este. 150. 300, 150, ¿no? Este. 300, 150, 100, como 75. 300. 150, 100, 75, 60. ¿Qué es 72 de aceptar? Espérate, yo no te tiene la frecuencia, ¿no? A ver, ¿este cuánto es? 300, 150. Como 48. Está la frecuencia, ¿no? De 50, ¿no? Así bien. O sea, ¿qué es lo único que tienen que aprender entonces? 300, 150, 100, 65, 60, 70. Se pueden aprender si quieren el otro, pero se dan cuenta que no tiene caso porque ya tiene una radical en un cañón, ¿no? Lo pueden aproximar mucho. ¿Qué hora es? ¿Tienen clase ahorita? Sí. Bueno, tenemos 10 minutos, ¿no? Sí. ¿Dudas de cómo se calcula la frecuencia cardíaca? ¿Qué es lo que tienen que hacer, chicos? Esto ya depende totalmente de ustedes. Se van al internet, le ponen el electrocardiograma, van a salir como 1.000.000 de imágenes. Y a cada uno, dando. Mira, van a calcular cómo se espolezan las aurículas, cómo se espolezan los ventrículos, la frecuencia cardíaca. Es decir, estás contando los cuadritos que se ven ahí marcados, ¿no? Y esos son, o sea, estos son circos. Ah, es que en el papel escribe para otra cosa, pero en el lector ya son distintos. Sí, o sea, van a decir lo mismo. ¿Vale? Pero a ver, chicos, ustedes saben, nos faltan 10 minutos, ¿no? ¿Ya si quieren ir? Yo tengo una duda. ¿Por qué se utilizan, A ver, chicos, ¿ya si quieren ir? No. ¿por qué se utilizan múltiplos de 300? Bueno, a partir de 300. Ah, pues porque está bien difícil que una persona tenga una frecuencia de más de 300. Lo puedes tú hacer si quieres. Va a ser un hijo que Ok, ¿qué nos falta? El ritmo, ¿no? ¿Qué le llamamos ritmo? Frecuencia. ¿Qué le llamamos ritmo? ¿Dónde le llamamos frecuencia, no? Entonces la medición de la frecuencia. ¿Pero qué es? Que la actividad eléctrica del corazón siga una secuencia determinada y de manera regular. ¿Vale? A eso le vamos a llamar. Ahora, de ritmos, ustedes se pueden investigar, hay muchos ritmos. ¿Vale? Pueden encontrar ritmos diferentes, unos normales, otros patológicos. Aquí cuál nos interesa conocer a nosotros. El normal. El normal. Y todo lo que no sea normal Es patológico. ya es normal. Ahora, ¿cuál es el ritmo normal? ¿Cuál es el ritmo normal?
¿Cuál es el ritmo normal, chicos? Que primero se Que despolariza. primero se despolariza el nodo sinusal. Que este potencial de acción llegue al nodo B. O sea que primero se despolaricen las aurículas. O sea, primero tiene que verse una onda P. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. ¿Qué pasa si el QRS se ve al mismo tiempo que la onda P? Eso no es normal. ¿Así? Luego, cuando vemos tema de conducción lo vamos a ver más detalladamente, pero supongo que ustedes ya leyeron que aquí en el nodo B se da un leve retraso. O sea, no pasa a la misma velocidad de aquí hasta acá. Se despolarizan las aurículas y ese potencial de acción, digamos, que se queda un cierto tiempo aquí en el nodo A. Y luego, ¿qué va a empezar? La despolarización de los ventrículos, que nosotros lo vemos como un QRS. Este retraso, lo que tarda en pasar de las aurículas al ventrículo, ¿cómo lo vemos nosotros en el electro? Como el segmento. Despolarización de las aurículas, despolarización de los ventrículos. ¿Qué es lo que tarda en pasar? Segmento PQ. ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué pasa si esto está muy pegado? Eso ya no es normal, ya no se está retrasando aquí lo que se debe de retrasar. ¿Qué pasa si se prolonga más de lo normal? Tardando más en pasar de lo que debería. Está tardando más en pasar de lo que normalmente debería pasarse. Esas dos cosas son normales. Entonces, ¿qué indicios nos dicen que sí es el ritmo normal? Uno, que las P's vayan antes del QRS, ¿no? ¿Sí están de acuerdo en eso? ¿Qué otra cosa? Que esto debe durar algo determinado, ¿no? Pero ojo, aquí no tomamos el segmento ST como referencia, tomamos todo el intervalo. Tomamos todo el intervalo. ¿Ok? Me van a investigar para mañana cuánto mide este intervalo, cuál es lo normal. Ese intervalo. O sea, el punto 17 ya es De normal. punto 12 a punto 20. O sea, punto 17 es el normal. De punto 12 a punto 20. Es un rango también, investigan en lo normal de ese. Ahora, ¿qué otra cosa, chicos? Si se está originando aquí la onda P y viene para acá, para nosotros saber que se está originando el potencial de acción en nodo sinusal, ¿cómo tiene que ser el vector de despolarización de las aurículas? Arriba para abajo y de derecha a izquierda, o sea, como esta flecha que está así. ¿Eso cómo se va a representar en el electro? Pues como ondas positivas en unas derivadas, ondas negativas en otras. ¿Vale? ¿Qué pasaría si las aurículas se despolarizan así? Ya se verían diferentes. ¿Sí están de acuerdo en eso? Entonces, para mañana me van a traer en qué derivada se ve positiva la onda P, en qué derivada se ve negativa. O sea, de hecho lo pueden sacar así ahorita mismo, ¿no? Y otra cosa importante, la frecuencia cardíaca. Tiene que estar dentro de 60 a 100. Si es más de 100 a taquicardias, es menos de 60. Entonces, para mañana quiero que me traigan, ya repasado y estudiado, cómo viendo un electrocardiograma sabemos que una persona tiene un ritmo normal. Que a ese ritmo normal, como se origina el nodo sinusal, le llamamos todo lo que no sea ritmo sinusal está normal. Y dependiendo de qué tanto lo traigan estudiado mañana, podemos ver otras cosas. Podemos ver ritmos anormales, podemos ver, por ejemplo, bloqueos, que también es algo relativamente sencillo. Yo creo ya con eso. Entonces mañana acabamos de ver, bueno, en la siguiente clase, acabamos de ver electro y seguimos con gasto cardíaco. En la próxima clase. Chicos, entonces tienen que repasar lo de electro. Me tienen que buscar cómo se hace eso, cómo se ve un electro si una persona tiene un ritmo cerebral, tiene un ritmo normal. Y de gasto cardíaco, ¿qué van a investigar?
gasto cardíaco lo vamos a definir con más detalle, pero simplemente es qué tanta sangre saca el ventrículo izquierdo por minuto, ¿no? ¿Cómo puedo saber qué tanta sangre saca por minuto? Con esa fórmula. ¿A qué frecuencia está? Y el ¿Cuánta sangre saca por latido, no? ¿Sí están de acuerdo en eso? Bueno, en esta forma lo vamos a basar. Esto es lo que determina el gasto cardíaco. ¿Qué vamos a ver entonces en la clase de cómo se modifica el gasto cardíaco? ¿En qué circunstancias se modifica la frecuencia cardíaca? Te va a modificar el gasto cardíaco. ¿Qué modifica el volumen latido? Te va a modificar el gasto cardíaco. Entonces, para el miércoles quiero que me traigan estudiado esto. Del gasto cardíaco vamos a empezar viendo cómo se modifica el volumen latido. ¿Y de qué depende el volumen latido? De esas tres cosas que puse ahí, que me tienen que traer estudiado para el miércoles. ¿Qué es poscarga? ¿Qué es precarga? ¿Y qué es contractilidad?